Saludos, bienvenidos a el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para todos aquellos que todavía no nos conozcan, el centro es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí, pero también con la colaboración de instituciones como la que hoy nos acompaña. Tenemos la suerte de que esté con nosotros Carmen Álvarez Nogales, que es la directora del Museo Sefardí de Toledo. Carmen, bienvenida. Bien, muchas gracias Israel y a todos los del centro, que sois amigos y colaboradores habituales. Por supuesto, encantada de estar aquí. Así es, el Museo Sefardí también es un colaborador importantísimo para el Centro Sefarat Israel. De hecho, no nos cansamos de decir que es el único museo estatal, ¿no? Si no me equivoco, dedicado a la cultura judía de manera en su totalidad, y por tanto no nos cansamos de invitar a la gente a que se acerque a Toledo, esta ciudad maravillosa, y visitar este fantástico museo situado en la antigua sinagoga de Samuel Halevi. Así que es una suerte, como digo, poder contar con Carmen hoy aquí, con su directora. Y además contar para una ocasión tan importante como esta, ¿no? Y es que nos va a presentar una iniciativa digital, nativamente digital, que es una exposición virtual titulada Los judíos en la corte de Alfonso X. Así que sin más, voy a dejaros con Carmen para que nos presente esta fantástica exposición. Carmen, cuando quieras. Pues muchas gracias Israel y encantada de estar aquí, como decía. Pues sí, efectivamente, el Museo Sefardí de Toledo está pasando por un periodo de renovación plenamente integral. No hemos cerrado todavía las puertas en ningún momento. Al revés, estamos abriendo nuevas ventanas, nuevos canales, porque hemos vivido 2 años en ese sentido, pues de cierta lejanía por las distancias físicas y la situación que nos ha tocado vivir previa. Y ahora que parece que recuperamos bastante el pulso de la vida cultural en Toledo y con el turismo cultural como referente de nuestro museo, pues volvemos a estar aquí y a estar presentes en distintos canales. Para aquellos que todavía no puedan venir a visitarnos y aquellas personas muy interesadas en el legado hispano-judío y en la cultura material, inmaterial, hispano-judía y sefardí, pues el Museo Sefardí de Toledo, junto con el Centro Sefarat Israel y otras tantas instituciones a nivel nacional, pues trabajamos en proyectos que puedan acercar este patrimonio y divulgarlo. Y ese es el sentido, razón de ser del museo desde sus inicios, allá en los años 60, y sigue siéndolo en la actualidad, sigue siendo a día de hoy nuestro principal objetivo. Conservar el patrimonio hispano-judío y sefardí que atestiguan nuestras salas y nuestro discurso de la exposición permanente, con la sinagoga de Samuel Halevi de protagonista indiscutible, absoluto y como uno de los referentes arquitectónicos y patrimoniales más importantes en España del legado hispano-judío. Esa es nuestra sede física, a la cual animo e invito a todo el mundo a visitar, y nuestra sede virtual es nuestra propia página web, que es muy fácil de recordar, museosefardí.es. Y este nuevo lenguaje que incorpora el museo virtual a sus proyectos culturales, pues ha sido muy importante estos años de pandemia trabajarlo previamente. Hemos hecho un plan técnico de preparación del museo de adaptación al nuevo entorno digital, donde han surgido iniciativas al principio de la pandemia, pues de animar a participar al público a través de nuestras redes sociales en concursos como Verano Sefardí, en colaboración con el Centro Sefarat Israel, en iniciativas como pasaportes o juegos interactivos que hemos podido poner en marcha en nuestros canales de Instagram y de Facebook fundamentalmente, donde pues en nuestro día a día vamos contando ahora desde 2021 y este año 2022 cómo estamos viviendo la remodelación del museo. Una remodelación que, como decía, es plenamente integral, en el sentido de que hemos empezado a renovar nuestros espacios de trabajo, la oficina del propio museo. Bajo este subsuelo de la oficina en plena Judería de Toledo hemos conseguido excavar parte del solar y hemos averiguado y atestiguado científicamente un hallazgo bastante interesante que incorporamos al edificio con restos de una vivienda ocupacional típica de la judería en el siglo XIV, gracias a la colaboración del arqueólogo Arturo Ruiz Taboada. Y en esa rehabilitación arquitectónica planteamos la rehabilitación del museo, la renovación, donde los proyectos expositivos, los programas de exposición permanente, las piezas que están en la visita al museo y las temporales se han trabajado desde el año pasado con bastante esfuerzo por parte del museo, del equipo técnico, al cual quiero agradecer también la cercanía y sintonía que han tenido desde el primer momento con este nuevo cambio del museo y con esta adaptación del mismo, de nuestro centro,
al entorno digital. Y ahí, pues, nuestro equipo técnico con Alicia Núñez Palomar y con Guillermo de Rojas pues y Soledad Soto han tenido mucho que ver. El proyecto de programa expositivo del museo no sería posible sin la colaboración de este equipo técnico que me acompaña y que me ayuda a sacar el centro adelante. Y bien, centrándome un poco en la exposición virtual como proyecto pionero, puesto que es la primera exposición virtual que organiza el Museo Sefardí, íntegramente. Es decir, el museo, a lo largo de su historia, que tiene ya más de 40 años de historia, se creó en el año 1964, pues ha celebrado puntualmente en fechas muy señaladas y muy importantes para el calendario de la cultura judía en España, pues ha celebrado exposiciones presenciales, lo que se conoce la exposición tradicional, ¿no? Una exposición donde se reúnen un grupo de piezas procedentes de otras instituciones que cuentan un relato. Esa filosofía que tiene cualquier exposición temporal, que organiza cualquier museo en España, y el Museo Sefardí también ha organizado, pues ha sido muy importante para el desarrollo de nuestra historia, puesto que ha puesto en el mapa el panorama del patrimonio hispano-judío. Voy a hacer mención a dos exposiciones que han sido el antecedente directo del proyecto del que vamos a hablar hoy, que son Memoria de Sefarad, en colaboración con la ACEX, Acción Cultural Española, y la SEACES entonces, y con Elena Romero como una habitual de estas casas y del Centro Sefarad como investigadora principal. Puso en el mapa, como decía, la divulgación de la vida cotidiana de la comunidad judía en la Castilla medieval y su desarrollo histórico posterior. Fue fundamental. Se celebró no en la propia sala de oración de la sinagoga de Samuel Leví, que es nuestra sede, sino en un local anexo, muy cercano, en Toledo y en la Judería de Toledo, que es el Centro Cultural San Marcos. Hablamos del año 2002, fijaos, se ha pasado tiempo. Hasta entonces no hemos podido tener ocasión de albergar grandes exposiciones de este formato. Hemos celebrado exposiciones muy variopintas que han tratado diversos temas vinculados al patrimonio hispano-judío, como los hallazgos de Lorca, por ejemplo, en Luces de Sefarad, que fue la última que organizamos en el 2011-2012, si no recuerdo mal, y La vida judía en Sefarad, que fue otra de las exposiciones más importantes. Todas ellas cuentan con un catálogo específico de la exposición temporal y con el discurso científico que se organiza en este catálogo, donde colaboran pues, distintos ámbitos académicos y científicos estudiosos del patrimonio hispano-judío en España. Ese es el referente que obliga al Museo Sefardí en los nuevos tiempos, en pleno siglo XXI, en el año 2021-2022, a pensar en nuevos proyectos expositivos. Entonces, vamos a centrarnos en el trabajo que estamos haciendo con el programa expositivo temporal, donde el Museo Sefardí organiza esta exposición plenamente virtual, como les decía. ¿Y en qué consiste una exposición plenamente virtual? Pues en varias cosas. En organizar, la base de trabajo técnico es la misma. El equipo del Museo Técnico, en colaboración con el ámbito académico, ha pensado un discurso y un relato que contar en torno a un tema. El tema de este año no puede ser de otra manera que la efeméride que conmemora el centenario de nacimiento de Alfonso X el Sabio. Es un centenario que a nivel cultural en la ciudad de Toledo es protagonista indiscutible de todo el programa cultural desde finales de noviembre del año pasado hasta finales de noviembre de 2022, y el Museo Sefardí se incorporó al proyecto desde el principio como comisión científica de asesoramiento a los temas culturales que se iban a tratar en los programas expositivos de la ciudad de Toledo y de actividades. Entonces, el museo ha tenido tiempo suficiente para preparar el proyecto. Un proyecto que puede parecer sencillo, no deja de ser una página web, como no sé si pueden ver ya en pantalla. Es una página web que ha sido diseñada por una empresa especializada, pero que ha contado con una base detrás de trabajo previo, como les decía, donde lo que hemos hecho desde el museo es elaborar un discurso, un relato, y un relato en torno a este centenario de nacimiento de la época de Alfonso X el Sabio, del rey Alfonso X el Sabio, pues tiene que tratar estos 4 grandes mensajes o 4 grandes temas. Es decir, quién era Alfonso X el Sabio, cómo cambia la sociedad del momento, pasamos de un régimen de estamentos medieval, típicamente medieval, a considerarse su aportación como precursor del Estado moderno, de la Europa moderna, y qué papel jugaron los judíos en este entorno, un papel social, económico y cultural.
El reinado de Alfonso X nos da unas claves históricas para entender cómo se desarrolla España, la corona de Castilla en ese momento, desde un punto de vista sociocultural y económico, y la comunidad judía de la época cuenta con un papel protagonista indiscutible. Es por eso que se trabaja este mensaje en 4 grandes ejes del relato para contar esa historia, que en definitiva el objetivo que busca la exposición es divulgar la figura de este reinado y bajo este reinado cuál fue el papel de la comunidad judía, no solo toledana, sino de la monarquía medieval castellana que habitaba, la comunidad judía española, en una palabra, que habitaba en ese complejo siglo XIII la península ibérica. Y es en el mensaje que hemos trabajado con un proceso de documentación previa, de estudio, de colaboración, y que además, a mí me gusta resaltarlo porque tiene una vertiente un poco más personal, que ha sido trabajo de un equipo técnico se forma parte de la plantilla del museo a día de hoy, pero también ha sido el proyecto final de carrera de los nuevos conservadores de museos de España, de los museos estatales. Con lo cual me gusta destacar esa implicación de las nuevas generaciones de técnicos de museo a este proyecto, puesto que un pequeño grupo de trabajo que forma parte de esta nueva generación de técnicos de museo ha colaborado en el proyecto y ha pensado en la idea inicial del mismo. Y es por eso que les quiero dar las gracias desde aquí y que se las damos en la propia página web del museo. La exposición virtual, en una palabra, lo que hace es albergar en un dominio web, voy a darles detalles generales técnicos y luego les explico brevemente el contenido con la ilusión y el ánimo de que puedan descubrir todo el público del Centro Sefaraj y del museo, puedan descubrir la exposición por sus propios ojos, ¿no? Que no hay mejor manera de aprender que esa, siendo testigo uno directo del contenido. Pero sí que es cierto que como hoy lo que queremos mostrar y manifestar es cómo se ha formado la exposición virtual y cuáles son los detalles fundamentales de desarrollo, pues les voy a dar algunos aspectos generales más técnicos donde podrán entender cuán importante ha sido el proyecto para el museo y lo es a día de hoy a lo largo de todo el año, ¿no? El diseño se contrata por una empresa especializada, evidentemente, pero se busca una sintonía con los colores corporativos del centenario. Aquí vemos los grises y los azules que predominan en el diseño y se ha coordinado por parte de mi compañera Alicia Núñez Palomar, que es miembro del equipo técnico del Museo Sefardí. A día de hoy es la coordinadora de comunicación y difusión del museo y ha jugado un papel, como les decía, fundamental. Una vez que se trabaja el mensaje, que se trabaja el contenido, que es una labor de estudio, documentación y de divulgación del mismo para transmitir un texto accesible y un contenido, un relato, en definitiva, que pueda llegar a todos los públicos, pues se trabaja la selección de piezas a la vez, ¿no? Para formar el discurso expositivo del proyecto. Aquí hay que dar las gracias a muchas instituciones nacionales e internacionales en las cuales hemos llamado a la puerta y nos han recibido en su mayoría de forma voluntaria y sin contraprestación de ningún tipo y nos han cedido fotografías e imágenes de alta resolución de sus propias piezas. Porque el proyecto virtual es un nuevo lenguaje, como les decía al principio. Es un nuevo lenguaje en el cual reunimos en una página web, en un entorno digital, plenamente digital, una selección de piezas que conforman el relato y que ilustran el relato. Por destacar algún ejemplo, el Museo del Prado, una gran institución museística española, sin lugar a dudas, si no la principal, nos ha cedido este retrato de Alfonso X que ilustra la figura humana, el personaje humano y los aspectos más biográficos de la primera parte de la exposición, que como ven se llama Alfonso X y su época. La figura de Alfonso X, definida por los académicos de la historia y por los distintos especialistas que estudian su reinado y su biografía, pues la contamos en la exposición y aquí lo pueden ver. Vamos a acceder ya de forma simultánea al contenido para que puedan conocer cómo se forma o cómo se articula este mensaje. En torno a quién era Alfonso X se dan las claves biográficas para entender su reinado. Nacimiento, primeros años, la transformación de la corona, el final de su reinado. Se hace un discurso cronológico, pero a la vez de mensajes fundamentales de aportación de qué supone esta figura que es definida como la figura poliédrica de la historia por su complejidad, porque es un monarca que además cambia el régimen estatutario de la sociedad medieval castellana y que pasa con sus disposiciones jurídicas y con los tratados y disposiciones que él estudia y promulga con el apoyo de la comunidad judía como referente,
pues se crean una serie de disposiciones legales en torno a las cuales pues la convivencia entre grupos sociales va a cambiar en la Castilla medieval y con ello a partir de ahí en toda la historia española. La exposición es muy fácil de acceder, el dominio web siempre está alojado en la página web del Museo Sefardí, en la portada mismo, no tienen que hacer nada, pero a la vez, como pueden ver aquí, los judíos en la corte de Alfonso X, alfonsox.es, pueden acceder a todo el contenido. Y aquí ven imágenes, como les decía, de alta resolución de las distintas instituciones a las cuales, mediante una política de préstamos en los archivos municipales españoles, archivos como el de Murcia, por ejemplo, o la Biblioteca Nacional, instituciones museísticas, archivos y bibliotecas que nos han cedido las piezas de esta exposición, con una imagen en alta resolución para que puedan acompañar al texto, donde explicamos, pues, en este caso, las aportaciones fundamentales de Alfonso X en su reinado. Aquí pueden ver la ficha de una imagen de la exposición y ampliarla para que puedan acceder de forma concreta y específica a la imagen. Tras explicar quién era Alfonso X, hay que volver al reinado como tal, con las disposiciones que Alfonso X, como renovador de este sistema jurídico, va a poner en marcha, ¿no? Los aspectos jurídicos van a marcar las nuevas relaciones socioculturales en Castilla. ¿Cómo era la relación de convivencia en Castilla con la comunidad judía, por ejemplo? Aquí accedemos al siguiente contenido expositivo, donde pueden ver un fragmento de las Cántigas de Santa María, obra fundamental para entender el periodo de este reinado y de este monarca, donde la imagen del judío en la Castilla medieval, como pueden ver, aparece frecuentemente no solo en las Cántigas de Santa María, sino en las Agadot o Biblias medievales, donde mediante manuscritos iluminados se ilustran aspectos de la vida cotidiana de la comunidad judía. Y es fundamental tener en cuenta esta referencia a la colección de Agadot que hemos también mostrado en la exposición. Aquí pueden ver distintos fragmentos de este relato, donde en una palabra, en definitiva, lo que hacemos es empezar con una memoria biográfica del reinado de Alfonso X y su principal aportación, pasamos a contar la vida y la ley, vida y ley, como se titula en la segunda parte de la exposición, sobre qué relación jurídica se determinaba para poder establecer aspectos de la vida cotidiana de la comunidad judía y qué papel juegan los judíos en esta situación jurídica particular, puesto que ellos, mediante el pago de una serie de tributos, tenían un estatus particular de protección. Eran los protegidos del rey. Aquí lo explicamos en esta segunda parte de la exposición, como les decía, con otras piezas que ilustran como un fragmento del Sefer Torá, que hay piezas procedentes de Sefer Torá de la Biblioteca Nacional y del propio Museo Sefardí, evidentemente. El estatuto jurídico de los judíos y de los musulmanes también en este periodo, en el complejo siglo XIII, cambia con Alfonso X. Él respeta a las gentes del libro, las considera gentes de ciencia, de saber, de cultura, a gran parte de los miembros de esta comunidad judía española. Y hay muchos nombres propios de la comunidad judía medieval castellana que van a aportar, por supuesto, puesto que bajo la figura del monarca y bajo esta protección jurídica o estatus especial, en los reinos cristianos se desarrolla culturalmente todo el traslado del saber de la herencia clásica de la antigüedad tardorromana y del periodo andalusí a la Europa moderna. Va a ser fundamental este periodo para hacer de enlace o de puente entre todo el saber anterior, como les decía, de la Hispania, de la tardoantigüedad en una palabra, y del periodo andalusí previo, a la Europa medieval posterior y ya los precursores, como les decía, de un Estado más moderno. Los judíos, si bien han sido, la comunidad judía española, si bien en esta época oscila entre momentos de antisemitismo y de persecución en las distintas encíclicas promulgadas desde época visigoda fundamentalmente, por distintos responsables o jerarcas de la Iglesia Católica en este caso, se recogen en periodos de violencia o de de intolerancia, se recogen predisposiciones antijudías desde este momento que van a culminar con el horrible periodo de la Inquisición española y europea. Pero en época de Alfonso X se produce un régimen de protección especial, como les decía,
donde todo se va a favorecer culturalmente hablando. Y es justo el reconocimiento que museos como el nuestro, que el Museo Sefardí en este caso, puede hacer destacando estos nombres propios de la comunidad judía española y dándolos a conocer, qué hicieron, qué estudiaron, en qué aportaron científicamente hablando. Aquí podríamos hablar también del papel de la mujer, ahora que se aproxima el Día de la Mujer como celebración también en las distintas instituciones culturales, pues también explicamos cómo era la vida de la mujer judía en este momento. Pero por ir avanzando, vamos a centrarnos en la parte tercera de esta exposición, 4 grandes bloques, como les digo, vida del monarca, aspectos biográficos, qué aporta la monarquía de Alfonso X a la historia de España, el estatuto de régimen jurídico que establece concretamente en sus cántigas, en sus disposiciones jurídicas, en los códices y también en la General Historia, que es el primer tratado de historia de la España medieval, y luego el papel de los judíos monográficamente hablando, la comunidad judía, ¿quiénes eran? Eran los protegidos del rey, efectivamente, por lo que los he explicado antes y que podrán conocer mejor en la exposición. Eran transmisores del saber, eran creadores de un nuevo saber, porque Alfonso X no hablaba árabe y esta carencia él la suple, sabe suplirla rodeándose de los intelectuales del momento. Y los judíos eran parte de esta élite intelectual del momento en la corte. No es desdeñable que el proyecto de la Escuela de Traductores surja bajo su amparo, que no era una casa como tal, no era una vivienda que se hiciera una escuela como tal, sino que Toledo, como capital de la corte, itinerante, pero capital importante de la corte castellana, va a promulgar a través de una serie de personas, miembros destacados de la comunidad judía toledana, pues la traducción de numerosos saberes y de numerosos tratados en distintas ramas de la cultura y de la ciencia, que, como les decía antes, van a traducir de la herencia clásica y tardorromana y andalusí a la Europa medieval. Y esto, el conocimiento de la lengua va a ser fundamental. La lengua árabe es una lengua vehicular en la sociedad toledana de ese momento, entre los siglos XIII y XIV. Se refleja en el arte de la propia sinagoga de Samuel Leví, como el arte mudéjar, conocido tradicionalmente como mudéjar andalusí, es fundamental. Hay una influencia fundamental de todo el periodo andalusí previo, también en la monarquía. Aquí pueden ver otro detalle de otra pieza que hemos seleccionado para el proyecto expositivo, que es el capitel bilingüe, que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, pero que ha estado muchos años en depósito en el Museo Sefardí. Y es una de las piezas que todavía hacen referencia a nuestra colección. Aquí dando datos históricos sobre cuál era el papel de los judíos en la corte, como les digo. Transmisores del saber, creadores del saber. Es fundamental conocer que el proyecto de la Escuela de Traductores nace en Toledo, pero que va a confluir a las 3 grandes religiones y a los 3 grandes grupos culturales que se desarrollan nuestra riqueza cultural en España mediante una serie de nombres propios, que les puedo destacar algunos. Por ejemplo, Yehudá ben Moshe Cohen, importante, fundamental. ¿Por qué? Porque hace la traducción del libro de Cúmplido de los Judicios de las Estrellas, uno de los primeros tratados de astronomía que hereda del sabio Aben Rachel, un astrónomo fundamental, anterior. Este ejemplo puede servir para entender cómo numerosos judíos de Toledo y de la corte castellana van a colaborar en este proyecto mediante tratados de astronomía, de filosofía, de poesía, literatura y ciencia, en una palabra, donde los judíos van a destacar como creadores de ese saber, también como artistas. Dentro de la literatura y de la poesía, Todros Ben Yosef, por ejemplo, los Abulafia, y cómo estos manuscritos o miniados de las Biblias del momento van a ser una parte muy importante del legado patrimonial hispano-judío que atestigua la vida cotidiana en el mundo, de la comunidad judía en el mundo medieval. Aquí damos los nombres propios, ofrecemos imágenes de distintas colecciones que muestran o que ilustran qué hicieron estos nombres propios, en una palabra. Y ya por último, para concluir, y espero que les haya dejado buen sabor de boca, Toledo. Toledo como contexto y como ciudad de estas 3 religiones, como proyecto multicultural que Alfonso X va a impulsar y que gracias a esta efeméride podemos volver a recuperar y a rescatar
su aportación y la divulgación de cuán importante culturalmente hablando y científicamente hablando fue el periodo alfonsí. ¿Quiénes eran los judíos de Toledo? La vida fuera de la corte, fuera la vida cotidiana, la vida de los gremios, de los artesanos. 3 credos, una ciudad. Estos son los 3 mensajes o submensajes que establece esta última parte de la exposición, porque no olvidemos que si hemos hablado de un monarca, de cuánto cambia la sociedad, qué papel juegan los judíos en este importante periodo como es el siglo XIII, debemos concluir como la ciudad de Toledo hace de referencia cultural, donde se dan unos escenarios de multiculturalidad desde este punto de vista increíbles, en el sentido de que cómo los judíos se interrelacionan en la vida cotidiana pues con las 3 grandes religiones mayoritarias y cómo fueron capaces, si bien no de una convivencia pacífica ideal, puesto que hay muchos periodos de crisis que en la historia de la comunidad judía en la ciudad de Toledo en concreto lo demuestran, sí que podríamos hablar durante un largo tiempo, un tiempo bastante importante para el desarrollo multicultural de España, de una coexistencia que puede ser ejemplo del entendimiento y de la interrelación entre estas 3 grandes culturas. Y es lo que consideramos la edad de oro del judaísmo hispano medieval. Es decir, gracias a esta coexistencia y a la protección de este régimen jurídico especial o estatutario, donde los judíos pueden desarrollar mediante las takanot sus propias disposiciones jurídicas como comunidad y establecerse en comunidad sin problemas aparentemente, se va a desarrollar culturalmente hablando toda una riqueza que va a aportar y que el legado hispano-judío lo muestra y lo hace visible. Este sería nuestro propósito de la exposición, a la cual, por supuesto, les animo a participar. ¿Y cómo pueden participar en la misma? Pues a través de la propia página web, directamente accediendo a la página web del museosefardí.es y a este dominio, como pueden ver, los judíos en la corte de Alfonso X.es, o si nos visitan al museo, cosa que nos hará todavía más ilusión, pues van a encontrar en nuestro recorrido expositivo, en las salas del museo, 2 sistemas. A través de un QR, haciendo una foto con el propio móvil, enlazan directamente al dominio donde hemos albergado este proyecto que con tanta ilusión hemos preparado para este año y donde pueden acceder a todos los contenidos. No sé si me olvido de algo, creo que no. Es un proyecto, la verdad, que nos ha centrado todo el año culturalmente hablando. Vamos a desarrollar en paralelo, estamos desarrollando ya, talleres para escolares, actividades didácticas, actividades para público general, culturales, con motivo del Día y la Noche de los Museos, por ejemplo, que será en mayo. Partidas de ajedrez simultáneas, porque no olvidemos que Alfonso X fue un gran precursor en este ámbito y, en definitiva, el programa cultural del Museo Sefardí este año pues está muy centrado en todo lo que es la efeméride para reivindicar la figura de un monarca que supo, por lo menos, avanzar y pasar de una sociedad plenamente medieval a una sociedad más moderna, donde el papel de los judíos tuvo mucho que decir. Así que, sin más, me despido y les doy muchas las gracias al Centro Sefarad por haber acompañado en estos momentos la iniciativa. Enhorabuena por esta iniciativa, por el gran interés que tiene esta exposición virtual y por todas las iniciativas que le acompañan. Me parece un acierto, además, organizar partidas de ajedrez. Ya sabemos que Alfonso X fue un gran jugador y precursor de que se jugara ajedrez así que me parece una muy buena oportunidad y efectivamente también nos sumamos a esa invitación para que el público pues se acerque virtualmente, no importa el rincón del mundo en el que esté, a esta maravillosa exposición. Así que, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, es un placer y además poder llevar el mensaje del Museo Sefardí a distintas partes del mundo con este proyecto virtual que hace muy accesible el museo y que lo que pretende es darlo a conocer un poco más, pues es fundamental vuestro apoyo y el apoyo de todo el público que nos sigue y que confiamos en que puedan disfrutar del proyecto. Muchísimas gracias y gracias también a todos los que nos están siguiendo. Les esperamos en futuras actividades online.